Buenas amigas y amigos de Somos Punto y Aparte. Tenemos aquí a Enrique Dobarrio y vamos a analizar, él como coordinador de la Mesa de Concertación, las reformas constitucionales. Hola amigos de Somos Punto y Aparte. Hoy queremos hacer un breve aparte para darle la bienvenida a nuestro patrocinante, la joyería Pataro. Aldo Pataro nos ha honrado con un patrocinio en ciertas menciones que van a continuar saliendo en Somos Punto y Aparte, y queremos darle la bienvenida e invitar a patrocinantes que apoyen un programa como este que hace docencia y es diferente en los medios de comunicación. Bienvenido, Joyería Pataro, una joyería excelente, excelentes precios con excelente calidad. Y si usted ama a los animales, vaya a ver a Bobby, el mejor y más bello chihuahua que han visto en Panamá y que es parte de la joyería Pataro y se encuentra ahí siempre. Para todos los que amamos los animales, lo veamos y lo saludemos. Bienvenido, Pataro, a este Somos Punto y Aparte. Como dijimos en nuestra introducción, Enrique Dobarrio, expresidente de APEDE y hoy en día coordinador de la Mesa de Concertación, que abarca a 23 sectores de la vida del país y ya llevan varios meses abocados a la discusión, evaluación de todo lo que tiene que ver con las famosas reformas constitucionales. Conociendo ustedes y conociendo todos que el presidente Laurentino Cortizo, ya en funciones, se comprometió a tomar muy en serio las propuestas hechas por la Mesa de la Concertación presidida por Enrique Dobarrio para someter a la Asamblea de Diputados la aprobación de dichas reformas y luego a un referéndum. Tenemos aquí a Enrique Dobarrio y vamos a analizar con él lo que está pasando, cuáles son las actualizaciones que tienen en cuanto a la evaluación y discusión de esas reformas constitucionales. Bueno, Enrique, bienvenido a Somos Punto y Aparte. Muchas gracias. ¿Qué está pasando actualmente con el tema de las reformas constitucionales dentro de la Mesa de Concertación? Bueno, la buena noticia es que ya no está pasando nada. Ya no está pasando nada porque ya después de 9 meses de intenso trabajo, de muchísimo diálogo, un diálogo constructivo en el cual todos estos sectores a los cuales tú te has referido se metieron de lleno en el documento, en el contenido, pues produjimos un documento final, un acuerdo concertado de unos 40 artículos. 40 artículos es lo que está... Sí, porque lo que pasa es que nosotros no nos abocamos a hacer una constitución nueva, nosotros nos abocamos a atender clamores nacionales muy puntuales, o sea... Y esto sobre la base de un documento que nos presentaron una serie de insignes constitucionalistas como el doctor Mario Galindo, como Juan David Morgan, como Ramérita Guerra de Villalaz, como Esmeralda Rosemena de Troitiño. Ellos a su vez tomaron en cuenta todo lo que había en materia de propuestas de reforma constitucional, ya sea parciales o integrales, incluyendo la Comisión de Notables, el trabajo de la Comisión de Notables que se hizo aquí en Panamá en el año 2011, que también pasó por el tamiz de la concertación, e hicieron a la comisión que yo coordino una propuesta. De ahí comenzaron toda una serie de talleres de trabajo, toda una serie de consultas entre los representantes de los sectores dentro de sus respectivos sectores y finalmente hace un par de semanas, 3 semanas, aprobamos mediante un acuerdo concertado los 40 artículos. Cuando digo acuerdos concertados me refiero a que el documento completo está acordado en algunos artículos, no muchos, algunos sectores dejaron consignados sus disensos. Sobre alguna parte del artículo o sobre la totalidad del artículo, pero eso no impide que el acuerdo se considere como concertado. ¿Qué sucede ahora? Esto ahora tiene que ser presentado formalmente al presidente de la República. ¿Y cuándo se va a hacer esto? Dios mediante, esto debería estar ocurriendo en los próximos días, porque el presidente se ha comprometido a llevar esta base, esta propuesta a la Asamblea Nacional de Diputados dentro del primer mes de su gobierno. Sí. Lo cual quiere decir que ya en cualquier minuto pues, nos avisan para hacer la presentación formal. Luego el gabinete lo tiene que discutir, lo tiene que ver, le tiene que hacer su exposición de motivos, lo presenta a la Asamblea Nacional de Diputados, allí va a la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, se abre por fuerza todo un espacio de participación ciudadana. Hay un debate nacional. Hay un debate nacional donde todo el mundo puede ir, comparecer allí, con miras a enriquecer el documento, que es lo que se quiere, ¿no? Que la mayoría de la gente pues pueda apropiarse del documento. Obviamente se darán los 3 debates en la Asamblea, luego en la siguiente legislatura, o sea la que comienza en enero, comienza nuevamente el proceso, esa Asamblea puede hacer cambios a lo que se apruebe en esta Asamblea que se instaló el 1 de julio
y finalmente se somete a un referéndum. Es muy importante aquí, Enrique, para que la gente entienda perfectamente y comprenda el alcance de esto. Estas reformas hechas por la Comisión o por la Mesa de la Concertación, presidida por Enrique Barrio, una la presentan al Ejecutivo y el Ejecutivo la presenta ante la Asamblea de Diputados. Es correcto. La Asamblea de Diputados puede modificar esas reformas Totalmente. sí. Y abre el debate nacional donde va a recibir, aparte de los sectores que ya ustedes representan. Sí, obviamente hay un tema de fuerza de consenso, ¿no? Si lo quiere poner, porque esto sí pasó por el tamiz de todos los sectores representados en la concertación. Creo que será importante tratar de que se mantenga por lo menos la esencia de lo concertado. Pero sí, la respuesta es que ahí pueden hacerse todos los cambios habidos y por haber. Ahora, la pregunta, ¿ibas a decir algo? Sí, o sea, dije antes que no estábamos con miras o en el trabajo a hacer una nueva constitución, sino reformas muy puntuales que van a la yugular del problema de, por ejemplo, de la corrupción en este país y de la débil institucionalidad. Bueno, pero ahí queremos casualmente apuntarle el diente, meter el diente a ese tema. ¿Qué aprueba la Mesa de Concertación en cuanto a cómo combatir la corrupción en este país? La primera pregunta. La segunda pregunta es, en tema de institucionalidad, exclusivamente cambios en la Asamblea de Diputados y en la Corte Suprema, ¿qué aprobó la Mesa de Concertación? Bueno, con relación a la primera pregunta, se reduce bastante ese presidencialismo tan exacerbado que tenemos en Panamá. ¿Cómo? En cuanto a cómo se escogen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como tú sabes, aquí un presidente de la República, en acuerdo con su gabinete, puede escoger prácticamente a quien le da la gana. Exacto. Se ha seguido a veces el método que establece el Pacto de Estado por la Justicia, pero también se ha dado el caso que el Pacto de Estado por la Justicia ofrece una terna y el presidente escoge otra persona. Aquí, para combatir eso o para enfrentar esa situación, se hacen varias cosas. Primero que todo, que el presidente de la República, en acuerdo con su gabinete, al escoger, tienen que ceñirse a una terna presentada por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Y esto no solamente en cuanto a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente va a escoger de 3 nombres que le presenta el Consejo de la Concertación. Entre la terna que le presenta el Consejo de la Concertación. Y esto no solamente para magistrados de la Corte, también para magistrados del Tribunal Constitucional, que es una de las figuras que se incorpora el nuevo paquete de reformas, para procuradores, los 2 procuradores, para el magistrado del Tribunal Electoral que le corresponde designar al Ejecutivo, también tiene que escoger entre la terna presentada por la Concertación, para escoger al fiscal electoral también, el mismo procedimiento. Eso por un lado. Por otro lado, como tú y todos saben, ahora mismo la mesa está trabada, por decirlo de alguna manera, cuando de una investigación se trata. Aquí se trata de romper con ese esquema de impunidad. Los magistrados investigan a los diputados y viceversa, y al final nadie investiga a nadie. Eso es lo que está actualmente. Eso es lo que está actualmente. Uno de los cambios fundamentales que se está proponiendo para romper con eso es que todo lo que es la investigación pasa al Ministerio Público. O sea, ahora la investigación, tanto para magistrados, en el caso de magistrados acusados, como en el caso de diputados, pasa al Ministerio Público. Pero se mantiene el tema del famoso, en el caso de los diputados, el fuero electoral. Ese tema, fíjate que no lo tocamos porque ese no es un tema constitucional. Ese es un tema que requiere una reforma del Código Electoral. Tienes razón. Y yo creo que es importante. Sí. Me preguntaban eso y me preguntaban el otro día, también me preguntaban lo de la famosa prueba idónea. Exacto. Eso también requiere un cambio a nivel de código, ¿no? En este caso el código procesal. Pero sí es importante hacer ese cambio. Por ejemplo, los magistrados ahora, para optar por el cargo, van a tener, si se aprueba esta reforma, van a tener que tener mínimo 45 años. Y van a poder estar en el cargo de la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Constitucional. Exacto. Y van a poder estar en el cargo hasta por 15 años. Eso en cuanto a la parte del órgano ejecutivo. En cuanto a la parte del órgano legislativo, se limita la reelección de diputados a solo un periodo. Ya sea de forma consecutiva o en forma alterna. ¿Esto para qué? Para combatir el clientelismo político de diputados que se eternizaban allí y obviamente ya sabemos cómo, ¿no? Mediante el clientelismo político ofreciendo cuestiones a sus electores. En el caso de los diputados principales, ellos no van a poder ejercer otro cargo remunerado, ya sea público o privado. O sea, si fuiste electo como diputado y se te está pagando 100% como diputado,
ejerce 100% O sea, tu cargo como diputado. Se va a eliminar, como pasa hoy en día, que había diputados que son representantes, son diputados. Eso es otra, no, eso es otra cosa. Eso también se prohíbe. En las reformas tú solamente puedes ser postulado para un cargo. Solamente para un, o sea, Solamente para un cargo. Lo que decía antes se es mata que yo... la raíz el problema. Así es, pero lo que decía antes es que si yo, por ejemplo, soy abogado, Exacto. que de hecho lo soy electo diputado, yo no puedo estar dedicándole mitad de tiempo a ejercer la profesión. O sea, yo tengo que ejercer mi cargo como diputado, para eso me están pagando 100%. Yo soy diputado a las 24 horas del día. Tiempo completo. Y peor si, por ejemplo, yo ejerzo ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí además hay otro problema de conflicto de interés, ¿no? Tengo mi sombrero de diputado y estoy tramitado ante la Corte. Si la reforma de estas se aprueban, ya eso no se va a poder dar. Pero dámelo, entenderlo bien ahí, Enrique. Este tema de que tú tienes que ir al Estado a trabajar y cumplir tu jornada normal porque eres un funcionario del Estado. Es correcto. ¿Es para todos los funcionarios públicos o solamente para los diputados? Para los diputados. En este caso solo para los diputados. Porque se presume que en los otros cargos, magistrados de la Corte Suprema o un ministro o un director tienen que hacer su trabajo a tiempo completo. Así es. De hecho, yo creo que en el caso de la Corte incluso te dicen que solamente puedes ejercer la academia o algo así. Ahora que regresamos al tema de la Corte, otra de las propuestas de reforma es que entre los requisitos para ser magistrado se establece que tienes que tener una experiencia, una trayectoria en el tema de la sala para la cual está siendo nombrado. Nominado. Ahí sí. Había un vacío. Ahora, o sea, por ejemplo, si vas a ser candidato a la sala civil, tienes que demostrar experiencia en materia civil. O sea, si vas a la sala penal, lo mismo, ¿no? Esas son básicamente las reformas principales. Por ejemplo, en el caso de los diputados suplentes, otro tema que también atiende un clamor nacional, a ellos se les paga solamente si trabajan. O sea, no es que un suplente va a estar cobrando su salario solamente por haber sido elegido suplente. Exacto. Solamente se le paga si trabajan. Todas estas reformas atienden puntualmente temas que han sido un problema en el país o que son un problema. Por ejemplo, el tema de los cónyuges. Tú no vas a poder tener ahora un suplente que sea cónyuge principal. Eso es muy importante. Todo eso se atiende. O los hijos, o un hijo. Así es. Esas son reformas puntuales que abarcan los 3 órganos del Estado. Hubo otras reformas que se introdujeron en el proceso que no tenían nada que ver con la propuesta original de los asesores que designamos, pero se vieron y se aprobaron. El tema de la paridad, por ejemplo. Sí. Ahí se establece el tema de las organizaciones de mujeres pelearon mucho por eso y se aceptó. Y por ejemplo, para la hora de hacer postulaciones, tienes que tomar en cuenta el tema de la paridad. ¿Es obligatorio según la reforma constitucional? Sí, si son aprobadas, es obligatorio. Así es. Es obligatorio. Okay. Habló Enrique Barrio de que dentro de las reformas discutidas y evaluadas por la mesa de la concertación, hubo 40 reformas. Evidentemente no se va a reformar toda la Constitución, sino los temas más importantes. Hablaste del tema de la reforma para disminuir el presidencialismo en este país, para hacer algunos cambios en la forma de elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en el caso de cómo se evita el clientelismo dentro de la Asamblea de Diputados. ¿Algún otro tema puntual importante que sea? Hay un tema muy importante, por ejemplo, y que va también directo a fortalecer el sistema de administración de justicia que tiene que ver con el presupuesto. Ajá. Hoy día la Constitución establece que el presupuesto será el 2%, el presupuesto para el Ministerio Público y para el órgano judicial será el 2% de los ingresos corrientes del Estado. Ajá. ¿En qué consiste el cambio? Que sigue siendo el 2%, pero el presupuesto general del Estado, que es mucho más dinero. Exacto. Eso es sumamente importante. Esa es una de esas reformas que deben aprobarse sí o sí. O sea, que hoy en día el presupuesto general del Estado es 25 mil millones de dólares, que es el 2% de ese monto total, va a la Administración de Justicia. Y al Ministerio Público. Por eso, a la Administración de Justicia en su totalidad. Exacto, es correcto. Ok, en temas de educación, ¿algún cambio que se introdujo o que sea importante destacar, Enrique? No. Básicamente, es que nos concentramos fue en lo que es la estructura orgánica del Estado, o sea, el órgano judicial, ejecutivo, legislativo. Hay otras reformas que hay que hacer, obviamente. Nosotros le llamamos como que reformas de segunda generación. Sí. También digo yo que había que tenerse un poco a lo que es el momento político. O sea, tenemos un presidente de la República que desde campaña
y luego electo, anunció al país, y no ha dejado de anunciar al país, que iba a llevar a la Asamblea Nacional de Diputados el paquete de reformas que se estaba consensuando en la concertación. Eso quiere decir que él escogió uno de los procedimientos que establece la Constitución, que ya hemos hablado de eso y que finalmente termina en un referéndum. Pero nada de esto que estamos hablando excluye otro tipo de procedimiento más adelante. O sea, que ya sea vía las dos asambleas o vía incluso una constituyente. Exacto. Si me preguntas a mí, yo no y lo he dicho públicamente, yo no me opongo a una constituyente. Habría que escoger el momento adecuado para hacer una constituyente. Claro está, esto implica una reforma integral, un cambio de constitución. Aquí lo que hemos estado es concentrándonos en lo urgente. O sea, tenemos un paciente que se llama Panamá, que puede tener un resfriado, puede tener un principio de diabetes, puede tener otras situaciones, pero tiene un cáncer que nos está acabando. Nos encontramos en eso, en una quimioterapia para ese cáncer que nos está acabando. Luego podemos ver el resto de las cosas. Yendo por ese camino, bueno, ya hay un compromiso del presidente Cortizo de que va a tomar esta propuesta de la mesa de concertación. Esto va a ir al Consejo de Gabinete, quien lo va a aprobar, y después tiene que ir a la Asamblea de Diputados, y como dijo perfectamente Enrique Barrios, tiene que ir a la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales. Y ahí se abre el debate y después tiene que ir a la aprobación de esta Asamblea, la actual, y después tiene que ir a la siguiente Asamblea y después someterse a un referéndum nacional. Así es. Ese es el proceso que va a seguir. Ese es el proceso, y mi cálculo es que podemos estar abocándonos a un referéndum a mediados del otro año, más o menos. A mediados del 2020. De 2020. Así que correcto. Julio, agosto del 2020. Y eso coincide un poco con lo que el presidente electo más o menos tiene en tu propuesta. ¿Algún otro tema que tú quieras destacar aquí con respecto a estas reformas, Enrique? No, yo básicamente lo que quisiera es que la gente se lea las reformas. Son reformas buenas, son reformas que tienen un sustento, que han sido elaboradas o propuestas por todo este tipo de personalidades que ya mencioné. Es lo que el país necesita. ¿A dónde la gente puede Las reformas están en el website, en la página de internet de la concertación. Ahí pueden encontrarse. Como dijimos, esto va a ir a la Asamblea, se va a abrir un amplio debate con miras a que la gente vaya y la enriquezca. Todos los sectores pueden seguir participando ahí. Lo que hemos ofrecido nosotros es un gran borrador consensuado, como decía, tiene fuerza de consenso, tiene esa fuerza moral de consenso, pero no está escrito en piedra, es perfectamente perfectible, valga la redundancia, y eso es lo que nosotros aspiramos, que el documento sea enriquecido y que se dé el más amplio debate y la mayor docencia, sobre todo antes del referéndum el otro año. Es importante que la gente conozca, para ir terminando, Enrique, cuáles son esos 23 sectores que conforman la mesa de concertación, porque es importante saber toda la gente que participó y fue parte de esto. La Concertación Nacional para el Desarrollo fue creada en el año 2006 y desde el día 1 lo que se quiso fue que fuese un ente lo más incluyente posible. Hoy día está conformada por sectores como, voy a tratar de decirlo de memoria, el sector privado, el sector laboral, los pueblos originarios, los clubes cívicos, la etnia negra, las provincias, todos los partidos políticos están representados, legalmente constituidos, todos los órganos del Estado están representados, incluyendo el órgano judicial, que de hecho no ha estado participando, pero forma parte de la concertación. La academia forma parte de la concertación, las organizaciones de mujeres, los jóvenes, es decir, todos los sectores, incluso en la ley, que es la ley 20 del 25 de febrero del 2008, al final se establece, o sea, se deja abierta para que otros sectores que se sientan que no están representados puedan aplicar. Por ejemplo, te puedo decir sectores que ya se han acercado últimamente y de hecho deben estar, y hay un procedimiento para que por ejemplo, el sector de los periodistas, la Defensoría del Pueblo también quiere estar, y estoy seguro que se le va a permitir estar. El sector agropecuario no está y debe estar. El Tribunal Electoral tampoco está y debería estar. Pero ese es el espíritu, que sea lo más amplio posible. Es un espacio de diálogo. Básicamente la concertación tiene dos vertientes, ¿no? Una que tiene que ver con el cumplimiento de todas las metas a mediano, largo y corto, mediano y largo plazo, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso produjimos la visión 2030. Y también
tiene un mecanismo de verificación y seguimiento para el cumplimiento de esas metas. Y además de esto, de ser un gran espacio de diálogo social para resolver todos los problemas del país en forma mancomunada. O sea, eso de trabajar en conjunto, tener una visión de país compartida. Eso es algo que no tiene muchos países y aquí en Panamá debemos conservarlo y fortalecerlo. Bueno, Enrique, muchas gracias por estar No, hoy a con la nosotros orden. aquí. Encantado de estar aquí. Es un espacio corto, pero creo que hemos podido de manera muy focal identificar cuáles son las reformas más importantes donde un país que tiene problemas de institucionalidad, tiene un problema de transparencia y que lo que se ha buscado en esta mesa de concertación precisamente es atacar esos problemas y ojalá hacia el futuro esto sirva para que el Panamá sea mejor país. Muchísimas gracias. Bueno, encantado de estar aquí. Y ya veremos la discusión en la Asamblea de Diputados. Saludos. Saludos.